Óscar de la Borbolla. Tu nombre suena así como de el comendador o uno de los de los de la corte de Mira, allá y de. eso que lo recorté porque mi nombre completo es Óscar Ernesto de la Borbolla y Rondero. ¡Ajá! ¡Órale! Mi suegro me decía el vizconde de la Borbolla. Sí. Yo le dije, ¿cómo que vizconde? Ya. Archiduque por lo menos. Por lo menos, por lo No, menos. pero se quedó nada más en un volado. Mi mamá tenía muchas pretensiones y, y buscó en el directorio telefónico los que menos páginas tuvieran y encontró el de la Borbolla y le pareció bueno y luego todavía le puso una Y, así como Don Carlos de Sigüenza y Góngora Sí, sí. para que sonara más de abolengo, pero Mira, vengo entonces, de la raza, man. pero no es tu nombre artístico, o sea, ya te llamabas así desde niño. Sí, pues en el apellido traigo algo como de borbollón o de andar haciendo sublevaciones. Órale. Oye, Oscar, qué bueno que andas acá en Monterrey. Vienes a presentar este libro doble. Es Asalto al Infierno Asalto al infierno. y, e Instrucciones para Destruir la Realidad. Durante muchos años, hace 30 años, por espacio de 10, escribí yo en distintos periódicos, Excelsior, Últimas Noticias, y en revistas como Playboy o Siempre o Mundo o El Plural. Escribía unas historias que parecían reales porque tenían la técnica del periodismo, pero estaban llenas de cuestiones fantásticas. Y publicaba 4 o 5 entregas por semana. Eran épocas en las que me tenía que ganar el pan con el sudor de la pluma. Y finalmente recuperé esos materiales, los reescribí, hice una selección rigurosísima y solamente quedaron estos 2 libros, Asalto al Infierno e Instrucciones. ¿Cómo los dividiste? Asalto al Infierno son reportajes largos, de hecho son folletines, son 4 o 5 capítulos por cuento, y en cambio Instrucciones para Destruir la Realidad son notas periodísticas de 3 a 5 cuartillas. Entonces eso me daba una diferencia muy clara entre una nota de alto impacto y una historia que podía desenvolver como folletín. Y además una cuestión adicional, siempre la primera persona, yo, como testigo de las cosas, aparece a lo largo de todo el libro. Pero en Asalto al Infierno aparezco yo con mi nombre completo y aparecen las personas que conozco. Formamos parte de una especie de familia que llega a ese mundo extraño en el que lo mismo le pido a mi esposa que me meta a un hospital psiquiátrico para poder hacer un reportaje de lo que pasa adentro, pero como interno, no nada más como visitante. Y delata un montón de prácticas psiquiátricas terribles como el electroshock. O si Sí, no, sí estuviste. no estuve, parece que estuve, pero no estuve. Y luego también finjo que tengo un amigo teniente de la policía, Perpetuo Zamora, que un día me comenta que tienen un problema terrible porque están allanando tumbas frescas para el tráfico de órganos. Y yo le digo, oye, pues mete a alguien en tierra lo vivo y que dé el pitazo cuando lleguen los traficantes de órganos humanos. Y digo, me dice, no, pero es que nadie quiere. Ay, pues es re fácil hacer el ser muerto. Yo que soy escritor me la paso inmóvil a horas y horas, yo podría. Y me dice, ¿puedes, quieres? Y que me atrevo, y que me entierran. Y cuento la aventura en la tumba, que es uno de los textos. O en otra ocasión, me parece que es desproporcionado el castigo eterno, que manden a todos por algún delito al infierno para siempre. Digo, ¿cómo que para siempre? Entonces organizo un ejército de cruzados para ir a rescatar a los muertos al infierno y termino entrevistando al diablo, así como tú. Mira. Y lo primero que le reclamo es que por qué los diablos no cumplen con su deber y andan martirizando a la gente, a los muertos. Y andan en cambio borrachos y de parranda y en orgías con todos los que están allá. Y me dice, pues que fueran ángeles. En fin, son aventuras muy locas todas ellas. Y te digo, yo soy el personaje protagónico de Asalto al Infierno. Y son todo mentira, pero unas mentiras que parecen reales por la forma como están contadas. Bueno, y supongo que es también una gran aventura eh, volver a aquel tiempo, a aquellos intereses, a encontrarte contigo hace
hace el tiempo cuando lo escribiste, pues. Mira, fue un feliz reencuentro porque uno siempre teme que los libros o los textos que uno escribió hayan envejecido. Sí, sí. Lo que pasa es que, por lo visto, la locura es inmortal y universal. Me siguieron gustando. Le hice, no sé, unas 3, 4 acotaciones porque ya la versión que yo había publicado hace tiempo en Nueva Imagen, pues la dejé casi limpia. Tu libro está en el Fondo de Cultura Económica, muy fácil de encontrar. Dices que este es parte de una serie en el fondo. Pues mira, no es una serie, sino que me han publicado ya 5 libros. Empecé con un libro de filosofía que es un breviario que se llama La rebeldía de pensar y tuvo un éxito inusitado. Me encontré de pronto con el interés de los mexicanos en el pensamiento crítico y han encontrado ahí un libro interesante para introducir a los jóvenes de la nueva escuela mexicana en el pensamiento crítico. Entonces ahí despegué y me contrataron también varias novelas. Nada es para tanto, todo está permitido. Y mi más reciente novela, que es Pasado Cero, también me la publicaron ahí. Me sacaron un cuadernito con algunos cuentos que se llama La Madre del Metro, en esta colección que tienen un tiraje inusitado, que es Vientos del Pueblo. Y ahora, recientemente, hace unos meses, me sacaron estos 2 libros en un solo volumen. Y a un precio irrisorio, ¿eh? Sí, claro. Hasta para revender. Oye, Oscar, también tienes tú un libro sobre las vocales. Claro, tengo Las vocales malditas, que fue con lo que me inicié en este mundo. Está publicado en Random House, lo que ahora es Penguin. Y ahí tengo también un montón de libros vivos. Tengo La libertad de ser distinto, El arte de dudar. Las vocales son cuentos, nada más que con un artificio extraño. Cada cuento está escrito solamente con palabras que tienen la misma vocal. ¿Y por qué? Porque nosotros no somos, los locos no somos lo morboso, somos lo no ortodoxo, somos lo otro. Nosotros no somos lo morboso, solo somos otros, lo no ortodoxo. Igual con la E, con la I, con la O y con la U. Es una maravilla. Ese libro está está nada más en Random. Nada más en Random. Y es el libro que más glorias me ha dado porque me ha permitido recorrer el mundo, man. Sí. Me invitaron a un congreso en las Canarias para hablar de este libro porque has de saber que la forma retórica de ese tipo de escritura es lipograma. Entonces hicieron un congreso de todos los académicos por allá y me llevaron de muestra. Y he recorrido pues prácticamente toda España presentándolo y muchos países de Latinoamérica. Ese libro es el que más viajes me ha dado. Mira, qué bien. Y a mí me encanta, de verdad, felicidades. Se lo he leído a mis hijos de 20añeros y a mi huerquilla de 10 años también. Me encanta, me encanta. ¿Pensabas diferente en la filosofía cuando estudiaste, cuando terminaste de estudiar, a ahora? ¿El tiempo cambia el concepto de filosofía? Claro que sí, yo fui a la filosofía un poco con el ánimo de encontrar una respuesta al sentido de la vida, a la razón de mi existencia, a la razón del mundo, a todo esto. Y descubrí centenares de teorías, ninguna de ellas convincente y me decepcioné. Y pasado el tiempo lo que he venido a descubrir es que me hizo un enorme beneficio, porque haber remontado de una verdad a otra y luego a otra y viendo las críticas que se hacían entre filósofos, lo que me enseñaron fue a pensar. Y eso sí se lo debo a la filosofía. El haber sido en algún momento platónico, porque es contundente Platón cuando te argumenta, y luego de pronto volverme aristotélico, y de pronto volverme cartesiano, y de pronto volverme kantiano, lo que me hizo ver es que hay que ver cómo se plantea el asunto para poderlo desmadejar y poder llegar a tener un criterio propio. Entonces le tengo un gran amor a la filosofía ahora, pero entendida sobre todo como forma de crítica, más que como filosofemas, como teorías. Como crítica de sí misma o como crítica de que nada está bien como crítica. No, como crítica de esto, mira,
Tú tienes una idea y estás convencido de esa idea. Para ti te parece obvia. Cuando te das cuenta que te tropiezas con alguien a quien le parece obvio exactamente lo contrario, no puedes simplemente decir está equivocado. Y empiezas a escarbar en tu propia forma de pensar y en la del otro, y de pronto descubres que tiene parte de razón el otro, o a lo mejor toda la razón la tiene el otro. Eso es pensar críticamente. Tener las agallas de poder revisar tus convicciones, las más profundas, que muchas veces son convicciones morales, convicciones políticas, convicciones religiosas, cuando te das cuenta que hay otras formas de ver y esas te ayudan a cuestionar lo que tú tienes y te abres, te mantienes en la duda. Me ha pasado, frente al espejo, con unas, a la tercera caguama. Pues a mí me pasa como, no a la tercera caguama, sino a las 3 horas de estar pensando un tema. Sí. Mira, te pongo un ejemplo. En un libro que tengo que es El arte de dudar, empecé con una verdad. Nada se puede comunicar. Es una verdad de Gorgias. Es un filósofo sofista de la época de los griegos. Nada se puede comunicar, porque pues, yo te digo, el perro café cruzó la calle, tú te imaginas un perro y yo otro, tú te imaginas un tono de café y yo otro tono de café, te imaginas una calle y yo otra. Parece que nos estamos comunicando, pero no nos estamos comunicando. Y así, imagínate un discurso largo, cada quien entiende lo que se le da la gana. Entonces, dije, ah, caray, tiene razón Gorgias. O el amor, ¿verdad? Esperan, Sí. en el siguiente capítulo de este libro, El arte de dudar, escribo lo contrario. Y le digo al lector, si usted me entendió, sí nos estamos comunicando. Y claro que me entendió. Y en el tercer capítulo me doy cuenta de algo, que alguna vez alguien que tenía mucho ascendiente sobre mí me dijo una cosa que me dejó pensando durante el resto de mi vida. Y me dijo tanto que un día comprendí que no me había dicho más que una idiotez. Y en cambio yo era quien había metidole al comunicado todos los significados que él nunca sospechó siquiera que su comunicado tenía. Entonces la comunicación es aquello que te das a ti mismo cuando piensas profundamente una tontería. Ya, claro. Entonces, ¿qué es la comunicación? ¿Se puede? ¿No se puede? Si se puede, la comunicación la manda el emisor o la comunicación la inventa el receptor. Oscar de la Borbolla es un filósofo, escritor, novelista que tiene muchos fans y yo soy uno de ellos. Yo soy un fan, confeso. Me encanta que mezclas el humor con la filosofía y lo haces de manera seria, o sea, contundente. No cualquiera. Creo que no sé si socráticamente o Platón estaba de acuerdo con Sócrates, sí te interesa el hombre, o sea, te interesa que la gente sea feliz. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que el sentido de la vida efectivamente es la felicidad. Nada más que hay que ver qué felicidad se quiere. La que actualmente priva es creer que la felicidad consiste en tener todo. Y no, la felicidad, como bien la describieron desde el principio, el padre del eudemonismo, pues dijo que era no sentir dolor. Lo que pasa es que ahora estamos tan mal acostumbrados a tantas comodidades que pensamos que la felicidad es un excedente. Y la felicidad es un estado más o menos placentero en el que uno no tiene problemas, no tiene dolor. Esto lo dijo Epicuro y me parece de gran sabiduría, fíjate. Claro, lo que pasa es que el lujo, el exceso es delicioso. O sea, comer un pedacito de nieve está bien, y dos, tres todavía está mejor. Y lo mismo pasa con otros tantos placeres y la gente se confunde. Y en esa confusión, tantas muertes y tantos crímenes. Porque Epicuro era un moderado. Claro, pues sí. Mira, había varias escuelas. Los que se encontraban en una esquina fueron los estoicos, porque estoqué es esquina, ahí estaban los estoicos. Eh, Platón creó la academia. La academia era un lugar de deportes. Luego Aristóteles creó el liceo. Y Epicuro, La diferencia, el liceo que es el liceo, como
ya en la universidad. ¿O qué? No, era simplemente otra nomenclatura para distinguirse, porque Aristóteles se quedó muy molesto porque al morir Sócrates, en lugar de subir él como el sucesor, subió el cuñado de Platón, del nepotismo desde entonces. Entonces Aristóteles lo que hizo fue crear su propia escuela, le puso liceo y se fue a otro lado a perorar. Y te digo que Epicuro llega y se compra una gran extensión de terreno a las afueras de Atenas y ahí instala su escuela en un jardín. Sí, sí. Y es un jardín en el que pues se daban clases de erotismo. Sí, eran bien hipiosos. Sí, ¿no? eran bien Se la hipiosos, pasaban sí, sí, sí. padrísimo. Y se sabe poco de él porque muchas cosas se perdieron con la quema de la biblioteca de Alejandría. Pero lo que sí se sabe es lo que escribe un filósofo romano de muchos siglos después, que era epicureísta hasta las médulas. Estoy hablando de Lucrecio, en el libro de la naturaleza sobre la naturaleza de Lucrecio. Ahí viene todo lo que es la filosofía epicúrea. Y justamente se rescatan algunos documentos de él. El más importante es el de la Carta Meneceu, donde aparece lo que hace rato te platicaba, de que la felicidad, que es la meta de la vida, no consiste tanto en el exceso, sino que consiste en no sentir dolor. Esto, si lo piensas un rato, comprendes que efectivamente hay preocupaciones que son innecesarias, hay excesos que son innecesarios, Así es. pero la ambición y el deseo de atragantarte de todo termina no solo perjudicándote a ti, sino perjudicando al mundo, que es lo que está pasando actualmente. O sea que Buda le iba a Epicuro también, Pues ¿verdad? por ahí andaban, Mao. Por ahí Pues andaba. todos los que han pensado 3 veces el asunto, más o menos llegan a la misma Fíjate, conclusión. y además voy a poner mi granito de arena a esa gran filosofía. ¿Te acuerdas de la cabeza, del dedo, de la panza cuando te duelen? Cuando no te duelen no se acuerda uno de nada, ni del cuerpo. Sí, O sea, normalmente. pareciera que la felicidad efectivamente es no tener dolor, por supuesto. Sí, pues mira, son raras las ocasiones en que uno se da cita con uno mismo. Una de ellas es cuando el dolor te hace darte cuenta que tienes un cuerpo y la otra es el placer. Y es una cita mucho más agradable, ¿no? Por supuesto que sí. Y yo, cuando no estoy en ninguna de las dos, ando en la luna, ando más bien en las palabras, ando en el discurso. Estoy en otro lado. Pero cuando estoy aquí, unas me la paso re mal y otras re bien. Yo recomiendo pasársela bien. Te voy a hacer dos cuestiones y ya nos vamos para fumar a gusto. Eh, Fíjate que ayer o antier vi un video de eso de que cuando ya no hayas que ver en YouTube, le pongo el origen de la humanidad o el origen del universo, porque me entretiene aprenderme los miles de millones de años, que no me los aprendo. Por ejemplo, nunca sé si son millones o miles de millones, pero bueno, en fin. Y trataba sobre cuando aquellos changuitos decidieron bajarse de los árboles y cómo según esta hipótesis, ¿verdad?, del desvelado escritor, cómo creen o la creencia de cómo nos volvimos inteligentes. Primero, para conseguir más frutos y diversos frutos, o para perseguir a las presas con mejores armas o más habilidades. Eso generaba cierta inteligencia y luego nos volvimos más inteligentes y bailamos, hicimos pinturas y inventaron a los dioses y se ha ido complejizando todo. ¿Cómo te imaginas si alguna vez te ha dado eso, que, que, que serán las ilusiones o metas del hombre en, no sé, 200 o 1000 años? O sea, ¿hacia dónde va la cosa? Porque sí, la posesión, el tener cosas físicas tangibles, pareciera que es una ilusión que nos ha acompañado siempre, pero tal vez en algún momento se acabe. ¿Crees o crees que no?
Mira, la cosa, te acabas de echar un resumen de la historia de la humanidad. Déjame darte mi impresión. Efectivamente, nosotros nos movemos por el deseo. Necesitamos satisfacer necesidades. Y entonces deseamos las cosas que nos faltan. Y esto lo procurábamos de alguna manera. Se fueron inventando técnicas cada vez más eficaces para proveernos de los recursos que nos hacían falta. Fue volviéndose más compleja la sociedad. Y llegamos a un momento crucial actualmente, con la aparición de la inteligencia artificial. Esto coincide con una expansión de la Internet que permite un montón de redes sociales en donde la gente se la pasa, como me decías, scrolleando, viendo imágenes que van estimulando la corteza cerebral, creando endorfinas. Sientes placer al estar viendo idioteces, entonces te vuelves un adicto. Esto hace que, de hecho, vivamos no en esta realidad, sino que nos pasemos horas y horas y horas frente a una pantalla. Y está esta especie de imbecilidad humana de estar ahí perdiendo el tiempo en otro mundo como soñando. Y por el otro lado está en gran auge la inteligencia artificial que puede, gracias a los algoritmos, realizar cualquier operación, incluso escribir o componer música o hacer un diagnóstico médico o generar una sentencia jurídica. El banco de información con el que cuenta da unos resultados de una eficacia inusitada. ¿Qué nos queda hacer a nosotros? Por un lado, una humanidad adormecida, cada vez menos interesada por formarse, y por el otro, una inteligencia que lo puede resolver todo. Y pues han planteado incluso, Elon Musk ha planteado que cuando ya no haya trabajo, que el gobierno cobre impuestos a las compañías de IA y dé una especie de salario universal, porque lo que sí necesitan son compradores. Esta cosa se ve venir, ya está llegando, está quebrando muchísimos empleos están faltando. Y hace falta subsidiar a la gente, porque de otra manera los 8.500 millones de seres humanos que somos nos vamos a desgarrar. Hay que subsidiarlos. Pero, ¿qué expectativas veo yo que pueda tener la humanidad en un futuro? ¿Quién sabe, man? A lo mejor un día de estos, efectivamente, el estar tan satisfechos va a ser que seamos una especie de seres apoltronados, así todos gordos, ante una pantalla, y que automáticamente nos estén alimentando y seguir viendo idioteces, porque lo que sí crece es la industria del entretenimiento. Pero ya ni siquiera hace falta que alguien la produzca. También se pueden hacer películas con IA, se pueden hacer libros con IA, se puede hacer todo con IA. Entonces vamos a convertirnos en una especie de espectadores. Y cuando Sí, al noten... menos eso se alcanza a ver. Sí, sí, ese es el futuro. Para dentro de 200 años es demasiado, pero este diagnóstico es como para 50. La maldad o la crueldad o la insensibilidad ante el dolor ajeno o la vida de los otros, eso como que no se acaba, como que pareciera que eso va a estar como para que sea divertida la historia siempre. O sea, no se ve como que nos vayamos a volver trascendidos todos. Pues mira, O espirituales o santos. no. Yo creo que es que, mira, efectivamente hay algunos instintos que tenemos. Somos animales y por tanto tenemos una dosis de agresión. Necesitamos agredir para comer, de depredadores. Y seguramente será simpático satisfacer ese tipo de bajas pasiones. Y también tenemos un montón de resortes en nuestro interior que nos invitan a buscar el placer. Esto no se va a acabar. Pero la crueldad que tú puedes ver en pantalla o la sexualidad que puedes ver en pantalla hace que se desluzca mucho la sexualidad real. Ahora prefieren pasarse viendo películas pornográficas porque son 400 posiciones y 400 parejas en lugar de tener un rato de sensualidad real. Y los que están adictos a la pornografía ya ni siquiera sienten a la hora de la verdad, ¿no? Y la crueldad, por mucho que te ensañes, nunca supera la terrible crueldad que aparece en la pantalla. Bueno, muchísimas gracias, porque en el tiempo real, una obra que me ha dedicado este hombre es muy valiosa. Y gracias por compartirnos y por venir a Monterrey. No, pues mucho gusto, muchísimas gracias a ti.
Y un saludo aquí para los regiomontanos, todo Nuevo Laredo. Ándale, a Nuevo Laredo también, y a Nuevo León, y a Coahuila. Oscar de la Borbolla, Javier Álvarez en la cámara, gracias, compadre. Adiós.